buenas tardes y bienvenidos a la segunda tertulia del Club Taurino de Castellón. Esta tarde hemos tenido una corrida de rejones y tenemos esta noche a Javier Jiménez, director de Mundo Toro, que será quien dirigirá la tertulia. Nos han comentado que van a venir los 3 rejoneadores y el ganadero. Lo que no sabemos, eso sí, el tiempo que tardarán, porque se lo cogen con calma, ya lo saben ustedes. Entonces, ¿se oye? Sí. Para comenzar, pues le paso la palabra a Javier Jiménez y tira adelante con la entrevista. Javi, te toca. Bueno, lo primero, buenas tardes. Muchas gracias al club por invitarme, por estar aquí en una feria que, pues, desde que uno sueña un poco con ser periodista, pues es de las ferias en las que uno quiere estar. Y una cosa con la que quiero empezar también es que al final estas tertulias o todo lo que la afición mueve es lo que verdaderamente da importancia a una feria. O sea, vosotros sois el pulmón, en este caso, de los rejoneadores que vengan, de los ganaderos, incluso de los periodistas. Y seguir manteniendo este foco es muy importante por vosotros, por la afición, por el toreo, pero también por Castellón y por su feria taurina. Que todo lo que sucede en el ruedo sea análisis, discurso y diálogo para todos los aficionados. Sí. Hoy me ha tocado debutar, no es una tarde muy fácil, pero bueno, pues podemos analizar al final que creo que la tarde ha estado condicionada por el juego de los foros, especialmente, y por el juego, por el fallo de los aceros. Sí que es verdad que esta ganadería es una de las más regulares, yo creo, para el toreo a caballo. Y también viene de un año complicado. Esto también lo quiero poner encima de la mesa. Luego, si nos acompaña el ganadero, también pues quiero ahondar un poco sobre ese tema. Si mal no recuerdo, este ya es mi 6º paseillo visto esta temporada, o sea, 6 festejos. Y la tónica es que verdaderamente el invierno de lluvias afecta al toro. ¿En qué sentido? Los toros llevan meses, y en Badajoz, por ejemplo, con el ganadero estuve hablando en Olivenza con él, llevan meses sin poder tumbarse. Es decir, llevan meses con las pezuñas en agua, con las pezuñas de pie, llevan meses en los que los ganaderos están haciendo un esfuerzo para darlos de comer. ¿Por qué? Porque en vez de darlos, por así decirlo, la ración de pienso una vez, lo que tienen que hacer es dárselo en 3 o 4 partes, porque el toro, en cuanto el pienso se moja, no lo comen. Entonces tienen que darnos una ración, limpiarlos, volver a comer. Entonces, todo eso sí que hay que contextualizarlo. Mira, quiero recordar también al maestro Moncholi en periodismo, que una de las señas, 2 enseñanzas que me dijo es: lo primero, hay que saber contextualizar, y lo segundo, piensa, bueno, di siempre lo que piensa, pero antes piensa lo que dices, ¿vale? Entonces, por eso creo que es muy importante contextualizar, saber el momento del toro bravo, y en las primeras ferias sobre todo se van a ver este tipo de comportamientos, son toros que al final no tienen el fondo necesario para aguantar la exigencia de la lidia, y más incluso pues la exigencia del toreo a caballo, y eso es lo que ha condicionado un poco la tarde. De los espadas, en este caso de los rejoneadores, pues bueno, yo creo que al final Teo Ventura sigue manteniendo su nivel del toreo a caballo. ¿Por qué? Porque yo creo que une el magisterio, el clasicismo de su toreo, pero también con ese punto, yo creo también siempre necesario, de espectáculo. Me han hecho buen quite ahora. Ahora ya paso la palabra. No, estaba comentando porque al final, analizando un poco la tarde, yo comentaba
que también tienen que contextualizar un poco el momento del toro bravo, el momento de los ganaderos y el momento también de ese invierno tan difícil para ellos. Dentro de, bueno, pues al final ellos ahora os darán mejor las claves de esa tarde, pero donde al final Diego Ventura sigue demostrando también el sitio que ocupa, la raza también de figura en este momento, viene de una temporada muy importante y creo que solo ha fallado el Rejón de Muerte en este caso para volver a triunfar en una plaza como Castellón. Ruiz tampoco ha tenido mucha suerte en el sorteo y también ahora quería comentar con usted un tema que es también la importancia a lo mejor de los auxiliadores en corridas como esta, donde marcan un poco las querencias, que también un poco pues la gente pueda entender de ese papel. Y luego completaba la tarde pues Lea Vicente, que también con el fallo del Rejón pues ha visto condicionada también su ficha en la final del festejo. Si nos importa, pues empezamos a comenzar un poco a detallar esa tarde. Empezamos, Diego, si no le importa, por orden de antigüedad. Entonces, Ruiz, ¿cómo ha visto la tarde? ¿Cuáles han sido sus claves, sus dificultades también con el lote que ha tenido enfrente? Pues bueno, antes de más, buenas noches a todos. Es siempre un gusto estar aquí hablando de aquello que se ha pasado en la corrida. Y nada, yo creo que pues, mis toros fueron un poco bastante diferentes, ¿no? El primer toro, creo que era un toro que se ha dejado tarea bastante bien. Fue un toro que creo que se ha dejado mucho. Y la verdad es que ha habido cosas importantes durante la faena y la verdad que estuve bastante a gusto con él, con este primer toro, ¿no? Creo que a lo mejor le faltó un pelín más de transmisión ahí en el tercer fallo de banderillas, mas creo que fue un toro que se dejó bastante bien y pena el Rejón de Muerte se quedar tan descaído, ¿no? Pues yo creo que a la hora de bajar el vaso, pues son cosas que pasan y creo que después comentaba con mi sobrino en el callejón, creo que fue un poco como cuando voy bajando el vaso, el caballo me dio mejor un tironcito y yo como desequilibré un poco la puntería, ¿no? Son cosas que pasan y bueno, abriendo plazos sabes que siempre cuesta más trabajo poner ahí la gente más caliente y cortar las orejas, más creo que si lo mato bien podría haber premio, ¿no? En el segundo toro creo que fue un toro ya con muchas carencias, que ha puesto sus dificultades, ¿no? Durante toda la lidia desde que salí. Y luego después se ha rachado mucho en las últimas banderillas y nada, creo que estuvo con ganas y creo que la gente se ha metido bien en la faena debido a las dificultades que tenía el toro. Creo que los caballos correspondieron súper bien y bueno, y luego un poquito de mala suerte cuando fue en el pinchazo que le dieron en la madriguera corta, ¿no? Son cosas que pasan y nada, es una plaza que tiene la importancia que tiene y bueno, más voy satisfecho debido a los toros que ha tenido y las penas que ha hecho, ¿no? Uno siempre busca más, redondear más la cosa, más creo que dentro de lo que había, pues estoy bastante contento, ¿no? Mencionaba Rui antes esa lidia al puerto, un toro acerenciado, un toro manso, también para bueno, la parte didáctica también del toro a caballo, como puede ser la importancia a lo mejor de los terrenos, que para el público en general pues puede pasar un poco desapercibido, pero en este caso tanto los terrenos a pisar como por los caballos, como también lo que he comentado antes del papel de los auxiliadores, que siempre a veces no suele estar muy bien visto, pero que es muchas veces necesario para ese tipo de toro para sacarle de su terreno. Bueno, yo creo que los auxiliadores, pues siempre con su peso y medida, ¿no?
y haciendo bien las cosas, pues ahí tienen que intervenir, ¿no? Luego, lógicamente, que no es ir a dar capotazos por dar capotazos, ¿no? Hay veces que, pues, en cuanto tú vas a buscar otra banderilla y si das un capotazo y llevas a otro tipo de terrenos, para que lo vayas despistando de sus creencias, pues ayuda bastante, ¿no? Y otra vez mismo hasta a ponerlo a investir así más para adelante, cuando se hace las cosas con su peso y medida y en hechos, pues creo que mismo el aficionado que está arriba lo comprende perfectamente. Bueno, ha llegado José Luis, el ganadero de los espartados también. Continuamos, Diego, también pues conociendo esas claves de su tarde y cómo ha vivido esta tarde en Castellón. Buenas noches a todos, que es un gusto el poder estar aquí con todos vosotros. Bueno, pues yo creo que ha habido de todo, ¿no? Feliz por las dos actuaciones que yo creo que han sido muy importantes, de ver al público entregado, de ver la gente que ha disfrutado con mis dos faenas, y triste porque no rematar esas dos faenas como se merecía, ¿no? Con un rejonazo como debe de ser, ¿no? Llevo una buena racha matando los toros. Ayer mismo tuve la suerte de matar a los dos toros muy bien y cortar 4 orejas y 2 rabos, pero esto es así, ¿no? A veces las plazas que más ilusión te hacen y las plazas que vas con más fe, con más cariño y con más presión para triunfar, pues muchas veces son las que se fallan, ¿no? La verdad que ha sido una pena, porque creo que hubiese sido un triunfo muy importante, muy rotundo, pero así es la vida, ¿no? Estas cosas pasan y te sabe mal, te deja con un mal sabor de boca por ver esas dos actuaciones y no rematarlas, ¿no? con el rejón, ¿no? ¿Cómo es esa exigencia también al final de día tras día en llevar ahora mismo el cetro del rejoneo? Y en esos años estamos viendo pues un maestro molesto por no poder matar el toro, por no salir a la puerta grande. Tiene que ser esa siempre la actitud de día tras día, y también cómo se prepara la mente para que esa exigencia no pueda por encima de la tarde. Bueno, en eso tengo un máster, ¿no? Yo creo que a lo largo de mi vida muchas veces yo tengo mucha fe, ¿no? Y creo mucho en Dios y en las cosas, y creo que a veces los sinsabores de la vida, las dificultades, pues creo que te lo ponen porque Dios sabe que tú puedes dar más de ti, ¿no? Y esas dificultades pues hacen que al final realmente saques a relucir todo lo que llevas dentro, ¿no? A lo largo de estos años pues me ha tocado vivir cosas muy difíciles. Yo vengo de una familia que no nos han dado nada, ha costado todo mucho, y sobre todo en el toreo, ¿no? En el toreo pues ya sabemos que cuesta mucho a todos, pero quizás a unos más que otros, y en mi caso particular pues ha sido muy duro, ¿no? Y al final pues con el tiempo, con la madurez, ese máster que te da la vida pues te hace ver las cosas diferentes, ¿no? Yo en estos años atrás sentía mucho la exigencia, sentía mucho la rivalidad, sentía mucho el salir a la plaza con muchísima presión, ¿no? Y al final eso hacía que muchas veces no disfrutara, ¿no? de las tardes, ¿no? Porque creo que los toreros, para disfrutar realmente de una tarde, tiene que tener exigencia, tiene que tener presión, pero en cierta medida, ¿no? Porque al final, si llevas en la mente la obsesión del triunfo,
la obsesión de muchas cosas que ocurren, pues al final no disfrutas tus faenas como realmente mereces, ¿no? Ahí está la tercera protagonista. Vamos a juntarnos un poquito y vamos a ver. Vale, perfecto. Pues seguíamos comentando un poco esa presión estamos hablando de esta presión. Sí, lo que te comentaba, ¿no? Que al final llegas muy presionado muchas veces a la plaza y que en esta etapa de mi vida, pues está claro que la presión existe, que tienes que tirar, ¿no? de las cosas, de las ferias, pero sí es verdad que lo llevas con otra mentalidad, ¿no? Yo creo que al final, a todos nos ha pasado el tiempo, la experiencia, la madurez, pues te hace ver las cosas diferentes, ¿no? Al final, lo que le dábamos mucha importancia antiguamente, o cuando éramos más jóvenes, pues ahora no le damos tanta importancia, ¿no? Al final te das cuenta de que la vida hay muchas más cosas y no tiene tanta importancia ciertas cosas que le damos diariamente en la vida, ¿no? Y al final, pues eso, la madurez esa, pues te hace disfrutar mucho más las cosas, ¿no? Yo en años atrás, pues seguramente ahora mismo me hubiera venido el coloquio del cabreo tan grande que tenía, ¿no? Ahora te sabe mal, te fastidia el no matar los toros, el no redondear la tarde, pero quizás me llena de orgullo el poder haber cuajado los toros, dos toros que no lo han puesto fácil y sobre todo dos toros que dentro de la exigencia pues lo he podido cuajar, ¿no? Y he podido dar un espectáculo en el cual la gente creo que se ha divertido, se ha emocionado. Y es lo que a mí me preocupa, ¿no? Y lo que me obsesiona, ¿no? El que la gente que viene a verme, que paga una entrada, pues que disfrute, ¿no? Y que en esas 2 horas de corrida, pues que yo creo que entre mis compañeros y yo, pues le quitemos todos los problemas que tengan en casa, ¿no? Siguiendo el orden de antigüedad, seguimos por Lea. ¿Cómo ha visto la tarde de hoy? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradeceros estar aquí para escucharnos. Y la tarde de hoy, pues creo que le hemos visto todos iguales, con todos que han servido mucho, otros mucho menos, y todos, bueno, fallando con los aceros. Pero como dice Diego, la filosofía nuestra ya va más allá de pincho o mato o no mato, ¿no? Va más en desarrollar una faena, unos sentimientos, que el público se divierta. Yo creo que ya hemos pasado todo el escalón de pincho o no pincho, aunque es verdad que nos cabreamos mucho y fastidia todo el resultado redondo de una tarde. Pero el sentimiento de enganchar un toro con temple, de hacerle la cosa bien, con suavidad, que no te toque, que no pasarlo bien, que el público lo pase bien, que tú te sientas artista, va más allá. ¿Y cómo vive también ese momento, esa transmisión? Porque si hay una de las virtudes y yo creo de la Virgen es siempre esa conexión con el público, ¿cómo es también cómo siente en ese momento esa conexión con el público en los momentos de la lidia? Bueno, cuando todo va bien, redondo, uno está feliz y se sale un poquito de su cuerpo para como estar un poquito de una nube y todo, pero a veces ya me pasaba hoy en el primero, digo, ¿yo qué hago aquí? Y digo, qué largo se está haciendo todo, ¿no? Y no lo estoy haciendo bien, ¿qué estoy haciendo? Uno se trastorna un poco y después viene el momento de fusión con los protagonistas de la tarde, eso, el toro, el caballo, el público, la música, el viento, el aire y todo, y uno ya se transforma. Para seguir analizando un poco la tarde,
también tenemos a la otra parte, en este caso la del ganadero José Luis Iniesta, que al final, oye, también la valentía a lo mejor de venir a este foro, para la afición y hablar y analizar una corrida que a lo mejor no ha cumplido todas sus exigencias, pero bueno, ¿cómo ha visto? Muy buenas noches a todos, la verdad que es un gusto y un placer ver la afición y que nos estén escuchando, y luego que tengamos hoy también aquí a los 3 rejonadores, pues lo que demuestra es cómo están tirando del mundo del toro, porque no es fácil, ¿no? Cada uno tiene sus kilómetros y tienen que volver a casa, más que hacen un esfuerzo para tirar de la fiesta para adelante. Y luego también para los espartanes, Castellón es una plaza muy importante. Mi padre estuvo aquí casi 18 años consecutivos. Estamos empezando la temporada, por lo que al final es el momento de que los refanadores y los toreros pues demuestren en qué sentido y cómo en las capacidades que están, y creo que los toros con sus dificultades y sus virtudes pues se han visto que tenemos pues 3 rejonadores que van a dar una campaña bastante importante. Nosotros hemos apostado Toban, para eso hemos traído 3 toros que han sido los primeros de perdido, que fue el toro que indultó Diego en Murcia, que está dando, está dando una buena camada, y han sido los 3 primeros, y luego para abrir un poco pues han venido de Linchero, de Olivero, de Malacara, para intentar abrir un poco la corrida y dar espectáculo. Al final lo haces con la mejor voluntad y quieres traer lo mejor, pero por mucho lo intentamos. Esto no son matemáticas, aquí no son 2 más 2. Pero bueno, al final te quedas agridulce, porque lo que tú quieres es traer un buen producto para que los rejonadores salgan por la puerta grande, la gente se divierte y siga tirando de la fiesta para arriba. Antes, en los primeros minutos, he puesto yo un poco en contexto también la corrida, el invierno duro para el Campo Bravo. ¿Cómo afecta también el invierno, en este caso, a una corrida de rejones en su preparación, en su fondo? ¿Cómo afecta? Sí es cierto, desde diciembre a mediados de febrero, principios de febrero, pues los toros totalmente estaban encharcados, embarrados. Había llegado un momento que es que hasta estaban cojos, que veíamos la peligrosidad de ir a Écija o a Castellón. Es cierto que los corredores han estado continuamente yendo al campo, pero a partir de mitad de febrero pues se secó un poco el campo y pudieron quitarse pues ese problema de las pezuñas, que es que no podían ni andar. Vosotros imaginaros 2 meses en remojo. ¿Sí? ¿Cómo se quedan los garbanzos? Pues así están las pezuñas de los toros. Se ha podido recuperar, y luego la dificultad que tienen hasta para ir a comer, que ya les costaba hasta moverse, comer. Es un trastorno bastante importante. Pero bueno, al final el que viene a divertirse y lo hemos sacado adelante y lo hemos intentado hacer lo mejor posible. En una entrevista me comentó hace unos meses Santiago Domecq que al final la evolución del toro destinado, por así decirlo, al toro a pie, lo marcaban las figuras del rejoneo, del toro a pie, perdón. En este caso, en la evolución del toro también destinado para las corridas de rejones, también la marca, los rejoneadores y la evolución que se está viendo. Sí, lo que pasa es que muchas veces esto es como una familia, porque ahora yo cuando vaya a casa, por lo primero que va a decir Lola, la mujer de mi padre, ¿qué te las has echado a mis amigos? Entonces intentamos ahí, Diego nos está ayudando mucho, Ruiz también va, Lea está un poquito más lejos, pero también los tentaderos pues lo hacemos con ellos para ver cómo esas vacas madres podemos sacarlas para adelante, y estamos intentando sacar también pues un hijo de perdido, y para eso todos los años pues estamos intentando tentar 2 o 3 toros, a ver si somos capaces de continuar con ese semental. Y buscamos esa línea. Estamos muy especializados en rejones, buscamos un toro que vaya bien, que vaya bien en los embroques, que tenga que sea corretón, que vaya continuo, que vaya ligado, pero todo no sale como queremos. Por un lado estamos intentando, y también agradecerle a los rejonadores que nos están apoyando, porque no es fácil mover un camión, mover unos caballos. Es que esto no es con una muleta y un capote, es que aquí mueven mucho, y un día y día montar los caballos, aquí no pueden parar. Bueno, Ruiz y Diego, Lea, quería hablar también ahora un poco del momento del rejoneo, del momento del toro a caballo, y poner también el foco de atención, yo creo, en el futuro. Es igual que también en el toreo a pie se habla de una renovación en el escalafón. Los rejoneadores jóvenes lo tienen complicado, con un descenso también de los festejos en los pueblos.
y eso complica un poco ese relevo de los rejoneadores. Bueno, yo no lo veo así, sinceramente. Yo creo que ahora mismo se dan muchísimas oportunidades a rejoneadores jóvenes y creo que hay que aprovechar las oportunidades, ¿no? Y yo también veo en el cual hay una serie de rejoneadores muy importantes, tanto jóvenes como veteranos, que están en un nivel impresionante. El caso de Nelea, de Ruiz, de Leonardo, de Guillermo, de Andy, de Sergio Galán, o sea, rejoneadores que ya tienen una madurez, tienen una experiencia, son jóvenes porque no son mayores y están en su momento, yo creo que en su mejor momento. Y después viene una serie de rejoneadores muy jóvenes como Duarte Fernández, sobrino de Ruiz, Sebastián Fernández, que a mí me gusta mucho, que están en un gran momento, ¿no? El problema que yo veo, que al final en las ferias hay una sola corrida de rejones, son 3 puestos y es muy difícil que entremos todos, ¿no? Que más quisiéramos que se pudiera ver, hubiera dos corridas, ¿no? Yo creo que sería muy importante, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay un cartel de rejoneadores muy importante, hay un abanico de rejoneadores muy importantes, con una cuadra de caballos cada uno, como pocas se han visto a lo largo de la historia del rejoneo, porque a lo largo de la historia del rejoneo no podemos olvidar que los rejoneadores figuras, las máximas figuras, tenían un caballo estrella. A día de hoy no te puedes quedar con un caballo de la cuadra de Lea o de la cuadra de Ruiz o de la cuadra de cualquier de nosotros. Hay 3, 4, 5 o 6 caballos que son muy importantes. Entonces yo creo que ha habido una evolución, ha habido ciertas cosas que se hacen a día de hoy, que también el toro, ¿no? El toro ayuda mucho a que esos caballos triunfen, ¿no? Y que pisen esos terrenos. Pero sí es verdad que creo mucho en el relevo de los rejoneadores, creo mucho en las oportunidades, porque yo cuando comenzaba, o Ruiz cuando comenzaba, no había la oportunidad de entrar en las ferias como hay a día de hoy. Y creo que la cosa está por buen camino, ¿no? Que se quejen los jóvenes o que se quejen algunos, yo no creo, no soy de esa mentalidad y no lo veo así, ¿no? El año pasado en San Isidro fueron 2 rejoneadores jóvenes que yo les pude confirmar, ¿no? Están en muchas ferias, ¿no? Y bueno, creo que el rejoneo está en buen momento. Se echa de menos a muchos que ya no están, tanto en activo como en la vida, pero hay una serie de rejoneadores muy importantes que le hacen cosas a los toros muy importantes, con una cuadra de caballos muy importante, donde no tienen un caballo estrella, sino tienen varios caballos estrella. Pero bueno, desgraciadamente tenemos una sola corrida de rejones y todos queremos estar, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿no?, el sobrellevar eso, porque además da igual que torees 50 o 60 al año como que torees 3. Al final los gastos de mantener una cuadra, de tener un equipo, de tener un camión, de tener toda la infraestructura que tenemos que tener, pues sí es verdad que entre comillas, pues prácticamente tenemos los mismos gastos, ¿no? Y es muy duro en el que un chaval joven o mismo los veteranos, que algunos torean algo menos, pues tengan que mantener todo eso para torear 10, 15, algunos 3, otros 2, es difícil, ¿no?, el sobrellevar todo eso. Vamos a hablar de caballos estrella y ahora ya sí quería conocer la opinión de ustedes. ¿Cuáles son las virtudes que buscáis en vuestros caballos? Bueno, antes de hablar de las virtudes de los caballos, también quería un poquito responderte al tema del momento que está. A mí me gusta mucho llamar el toro a caballo. Yo creo que lleva dicho un poquito todo, ¿no? Yo creo que aquí lo que hace falta es que cambie un poquito el tema político para que haya mucho más festejos de regiones, ¿no? Porque creo que subiendo los números de las corridas a caballo, pues habría seguramente otro número de corridas para todos los rejoneadores, porque yo creo que siempre que aparece un joven a querer funcionar,
siempre más aquí o allí, siempre aparecen las oportunidades, lógicamente hay que agarrarlas, ¿no? Y luego la gran competencia que hay hoy en día y 99% de todas las ferias dan nada más un festejo, pues está muy difícil entrarnos todos, ¿no? Y lógicamente, y después unos toreros más que otros, también por sus triunfos y todo lo que sean. Yo creo que aquí lo que hay que soñar que un día pueda cambiar es volver otra vez ese número de festejos que había mucho más grande que hay hoy en día, ¿no? A nivel de las cualidades que tú hablabas de los caballos, pues uno siempre hoy en día busca un caballo bello, un caballo con muy buena cabeza, y luego pues ya vas por la parte de buscar las líneas del caballo, ¿no? Pues esto ha evolucionado mucho, ¿no? Y siempre buscas la línea que más te gusta de sementales, yeguas, para cuando tú empiezas a trabajar un potro y luego lo vas madurando, pues que ese sangre pues que venga a lo de cima, ¿no? Un caballo que tenga expresión, que luego tenga elasticidad, que tenga fuerza, que tenga buen corazón. Luego hay caballos que es como las personas, ¿no? A lo mejor son muy artistas, más tienen un poquito menos de corazón. Luego hay que tenerlos con más cuidado. Mas yo creo que las cualidades más fundamentales con un caballo de torero es la expresión, la elasticidad y la fuerza y su corazón. Pero siendo breve, para añadir quizás algo a lo que mis compañeros han dicho, que creo que aquí tenemos un ejemplo de 3 toreros a caballo que han luchado mucho. Diego ha sido un ejemplo para muchos de lucha, de sacrificio, de rabia, de fracaso, que con la garra que ha tenido pues, ha llegado a ser el mejor de la historia, ¿no? Bajo mi punto de vista. Rui, que es también un trabajador innato que no para de trabajar, y yo, bueno, pues salir mi historia, y hoy lo que veo es que lo que quieren reseñar, quieren ser toreros de las luces por el selfie de Instagram, porque el padre quiere un niño torero, y porque de 8 a 2, de lunes a viernes, quiere ser torero, pero no tiene el corazón del torero. Y creo que hoy en día, salvo lo que han nombrado, lo difícil que haya nuevas estrellas, porque la estrella está en la cabeza, en el corazón y en las manos del trabajo. Hemos comentado al final que yo añadiría, pero bueno, te voy a añadir, como bien dice Lea, el esfuerzo de los 3 durante toda nuestra vida ha sido muy duro, muy exigente. Y Lea, en este caso, date cuenta de venir de Francia, una niña, a un sitio donde no tiene a su familia, donde está sola, donde ser mujer todavía cuesta más, porque entre vivir en una finca, por muy bien que estés, pues al final rodeada de hombres, de gente que no conoces, de tener a tu familia muy lejos, pues es muy duro, ¿no? Muy sacrificado, ¿no? Y la constancia, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, pues lo que realmente llegas a llegar lejos, ¿no? Y eso a día de hoy en los jóvenes cuesta mucho. Por ponerte algún caso que ella no ha hablado, y yo lo sé de esta semana, que mi madre me lo comentó, se acaba de operar de la espalda. A la semana de estar operada empieza a montar, se destroza otra vez la espalda porque los médicos no le dijeron para no montar. 10 días antes de torear en Écija conmigo, o sea, ahí te das cuenta del sacrificio, del esfuerzo, de que quizás estemos hechos de otra materia, de otra forma, ¿no? Porque cuando realmente quieres algo, lo que sea en la vida, sea ser torero o sea ser fontanero, porque al final ser bueno en algo es muy difícil, sea lo que sea, la profesión que sea. Cuando realmente te esfuerzas, cuando realmente dejas tu vida para tener una vida dedicada 100%,
pues al final las cosas llegan, ¿no? Está claro que también hace falta un poquito de suerte después, ¿no? Pero esa suerte, sin la constancia, sin el trabajo, sin los sacrificios, sin el muchas veces llorar solo de saber que no tienes a tu lado a tu familia, a tu gente, y que tienes que ser tú solo a tirar del carro y los percances, las dificultades que la vida te va poniendo, pues ser capaz de sobreponer, ¿no? Como dice Lea, lleva toda la razón, ¿no? Por mi casa pasan muchos jóvenes. Esta semana, hace 10 días, perdón, ha pasado otro. Y bueno, sí, es muy bonito todo, ser rejonador es bonito, pero esa dureza de montar a diario 8 o 9 horas, de que cuando estás reventado termines de montar y ahora digas, bueno, es que ahora vamos a ver los caballos, vamos a ver si están comiendo bien, vamos a ver uno que tenga una heridita y hay que ponerle la crema, uno que hay que pincharlo porque la necesita un antibiótico, vamos a ver, cuando todo el mundo se va, los trabajadores se van y ya no tienes a nadie, tú ahora, después de estar reventado y de estar partido de todos los días, ahora ponte a analizar cada caballo, a ver cada caballo que esté bien, que no le falte de nada, que toda la medicación, todo lo del día a día esté bien dado. Eso es muy difícil, eso cuesta mucho. Y eso los jóvenes, desgraciadamente, no sé si es porque la vida a día de hoy, yo creo que hay mucha comodidad, ¿no? Yo creo que antiguamente no había esa comodidad del día de hoy, ¿no? Hoy cualquier niño de 13, 14 años pues tiene todo, tiene el iPhone de la última generación, tiene, por decirte, una moto de la mejor, tiene ropa la mejor, y yo creo que los tres cuando comenzábamos, pues no tenían nada de eso. Entonces, al final, yo soñaba con vestir bien, o tener un caballo bueno, o tener un coche bueno que me guste, o poder ir ahora a tomarme una Coca-Cola y tener 50 euros para invitar a mis amigos. Y eso a día de hoy, los muchachos que empiezan, pues cuando yo lo veo aparecer por mi casa, pues vienen con un camión mejor que el mío, con un coche mejor que el mío. Entonces, ¿cómo pretendes tú que hagan el esfuerzo? Ha comentado que siendo joven soñaba. ¿En qué sueño ahora llevo en tía Rubí Fernández y Lea Vite? ¿Con qué sueñan? Me estáis echando el toro para mí siempre, ¿eh? Hay que repartir un poquito las faenas. Mira, yo ahora mismo sueño con ser feliz. Yo creo que al final, cuando llegas a una posición en el cual tienes a tu equipo bien, a tu familia bien, a tus caballos bien, a tus amigos bien, y tú realmente tienes plenitud y estás feliz, no te importa nada. O sea, yo entiendo de que, bueno, que la vida pues te va poniendo etapas y en ciertos momentos de la vida pues quieres una cosa o quieres otra, ¿no? Yo ahora mismo lo único que me importa es que el público que viene a verme que salga feliz y que cuando termine la corrida que la gente esté contenta, ¿no? Y esté feliz, y que han pagado una entrada que es muy cara a día de hoy y en el cual yo se lo agradezco cada vez que van a la plaza, pues que hayan disfrutado no solo de mí, sino de mí y de mis compañeros, porque yo antiguamente, a día de hoy también, ¿no? O sea, entro en la plaza y quiero ser el mejor, cuando está claro, pero no es esa cosa de antiguamente. Yo antiguamente entraba en la plaza, pero es que antes de la plaza y después de la plaza quería ser el mejor, y ahora no es así, ¿no? Yo ahora disfruto mucho en el que mis compañeros triunfen, en el que estemos en un nivel importante todos, porque al final me perjudica a mí también. O sea, al final, si el espectáculo en general no es bueno, pues a mí también me perjudica, ¿no? Y quizás si yo no tengo dos compañeros al lado que también me aprieten y que me motiven, pues esto es muy aburrido, ¿no? Entonces, en estos momentos de mi vida disfruto, ¿no? De torear con ellos, disfruto de mis caballos jóvenes, disfruto de muchas cosas que antes a lo mejor pues no disfrutaba tanto, por lo que comentábamos, por la presión, por la necesidad, porque esos triunfos eran fundamentales para que no me bajaran del carro, ¿no? Y bueno, todo tiene su momento, todo tiene su etapa, y ahora disfruto mucho, ¿no? ¿Con qué sueña ahora?
Yo creo que este es un cuento de nunca acabar, ¿no? Pues uno cuando está con el tema de los caballos y todo, pues siempre sueñas con el caballo perfecto, ¿no? Y eso es lo que te hace mucho levantarte por la mañana y seguir buscando. Yo costumo decir, buscamos casi lo que no existe, ¿no? Bueno, hoy en día, pues, como decía Diego, pues hoy a lo mejor te pinchas un toro y tal. Antes, pues, lloraba, cabreaba, pateaba, pues me quedaba como una cabra tonta, ¿no? Hoy en día, pues, ya lo trago de manera diferente. Hoy en día tengo a mi sobrino, que la verdad que me lo ha hecho muy bien a mí mismo, porque como me hay picasado, pues de verlo y tal, siempre tú también quieres tirar de ti, ¿no? Y mi sueño hoy en día es intentar vivir lo más feliz posible dentro de mi familia, mis amigos, mis caballos, y poder aportar a mi sobrino toda esta educación personal y taurina. Porque para ser grande, pues tiene que sacrificarse, tiene que trabajar mucho, tener humildad, y si quiere un día llegar a ser el mejor, pues tiene que ser 100% día y noche, 24 horas, sus caballos, su pensamiento en el toro, porque si no, no va a ser posible. ¿Y Lea, en qué sueña? Nada que añadir a lo que ha dicho Diego ni a lo que ha dicho Luis. Han sido perfectamente perfecto, lo mismo. Ganadero, imagino que usted también tendrá esos sueños. Fíjate, una cosa que yo he heredado ha sido la ganadería de mi padre. Y me gustaría que mis hijas heredaran la misma ganadería, con la misma ilusión y responsabilidad que la he heredado yo. Entonces, pues, una cosa que sueño es que dejen de politizar ya la tauromaquia. Y que a la tauromaquia le den su sitio de cultura, de respeto, porque no hacemos daño a nadie. Lo único que creamos es puesto de trabajo, beneficio, y el nauci es una cultura española que debemos proteger. Entonces, ojalá que no se politice y dure mucho tiempo. También lo añado a lo mío. Bueno, pues con estas reflexiones abrimos el turno de preguntas, por si alguien quiere aprovechar la presencia de los protagonistas para ir preguntando. Bueno, pues, ¿por qué no te digo cómo se empezar desde estas historias, este contacto entre los actores y los aficionados? Es muy importante que estamos viendo que en algunas tertulias, en lugar que se mantenga el manufacturero de Castellón, y los culpables en parte son los secretos, porque los caballeros han sido los más caballeros, nunca forzando a algunos caballeros para atacar a Calas Antigua. Dicho eso, tus padres tenía enfermedad, lo que pasañas y luego tenían su era poco vida. Porque aquí no se podía amigos, casi tenía familiares. Los espartanos tenemos pisos tan mejor como Greeks. Tan mejor como Greeks, se ha explicado lo que te gustaba de ganaderas. Ha cambiado mucho la ganadería, porque también se vio a pisar, era un tipo. Ha cambiado la ganadería, seguís en la misma línea. Y luego, enseguida me pregunto a los a lo mejor a la hora porque el padre de se lo leía por es porque ustedes han llevado a una situación muy amparados, os habéis pasado también. No, para que nos hagamos una idea, mi padre falleció en el 2020, que fue el tema de la pandemia, por lo que prácticamente los toros que se han lidiado hoy aquí venían de la época anterior, prácticamente con los mismos sementales. Y lo que seguimos manteniendo es, pues yo creo que puede ser uno de los mejores mayorales que tenemos, que es Curro, y es el que sigue al frente de la ganadería, que yo le llamo el CEO, porque parece que en el tema del campo no existen CEOs ni dirigentes, y el campo es muy, muy complicado. Yo quizás me dedico más al tema de la empresa y me cuesta mucho más dirigir el campo y la ganadería que dirigir el hotel o el catering o la confederación de empresarios
de Extremadura. Y estamos siguiendo la misma línea que ha marcado mi padre, que marcó con Curro, y ahí sigo y nos siguen apoyando por reformadores como Diego, con Ruiz, Lea, son los que vienen a casa, nos están ayudando y estamos metiendo la misma línea. Que guste más o menos, yo sé que este año no he saltado, a lo mejor estoy esperando que saltara alguno, pero este año, gracias a Dios, pues no es que nos agrade mucho que salten, pero no han saltado. Y bueno, yo creo que los toros han tenido por fondos, han ido bien a los embroques, pero ha habido algunos mejores y otros peores, pero bueno, ahí estamos y lo que sí seguimos manteniendo los espartales, que para nosotros Castellón, pues una familia, por eso estamos hoy aquí. Pues no sé si alguien de los rejones quería hablar o... Bueno, yo llevaré vistas aproximadamente unos 10.000 festejos a los ferias. Pero hay una cosa que no acabo de entender. Pero muy difícil matar un toro desde el suelo. Muy difícil. Y es una puta complicada. Pero no entiendo cómo es posible que de un caballo se pueda matar un... ¿Cómo se puede matar un toro desde el caballo? Esto no lo entiendo. Yo por muchos festejos que veo no lo entiendo. Pues eso es coger un libro de anatomía y ver dónde se sitúa el corazón, dónde se sitúan las vértebras, las costillas, la paletilla, y ver que hay ahí un hueco pequeño que medirá más o menos de una cuarta, así, que cuando entra a la vertical directamente entra el corazón y las arterias vitales. Entonces, basándose en la ciencia, pues se matan los toros. Nosotros hoy también no sabíamos cómo se mataban, ¿eh? Estamos iguales, vamos igual. Así que... Siguiendo la línea de lo que menciona, veo que ahora nos dejarían por haber bajado la temperatura. Nada, un placer. Y luego creo que de la misma manera que en una línea ordinaria, el rejón de los puyazos, con dos puyazos, si el toro ve que no funciona muy bien, con un solo puyaz, valen, ¿por qué no hoy, viendo cómo iba el ganado, no lo habéis dejado solo con un puyazo, con el Por eso mismo, porque sabíamos que con dos iban a ir mejor. pero entonces, yo creo que no. Sí, si le llegamos a poner uno, pues los caballos no podían lucir, pues los toros hubieran pegado arreones, no se hubieran templado, se hubieran quedado sin picar, y entonces sería como el rejoneo de hace 140 años, de pinchar y vámonos corriendo como nos escapemos como podamos. Entonces, para hacerle las cosas que se han hecho hoy, de los galopes de costado, de cuadrarte con los toros, de cargar la suerte, de templarlos, pues el toro tiene que estar picado, y no tenemos caballos de picar, que sería una buena opción llevar un caballo de picar y sacarlo, pero como no tenemos, pues tenemos que ponerle dos rejones, porque si le hubiéramos puesto uno, pues no hubieran permitido poder hacer las cosas que por lo menos en mi caso, que se han hecho, ¿no? Que han llegado a los últimos tercios más mermados de la cuenta, pues sí, pues a lo mejor han llegado un poco más parados de la cuenta. ¿Por qué? Pues por muchos factores, porque al final los animales son animales y no estamos dentro de ellos, pero como bien dice José Luis, los toros han estado un invierno muy duro, un invierno que ha sido bastante duro para ellos. Los toros, pues al final han galopado, Castellón es un ruedo grande, han galopado mucho y al final en las cortas y en el último tercio pues se han venido muy a menos, que eso quizás es lo que ha hecho que después a la hora de matar costara más trabajo matarlos bien, ¿no? Pero sí es verdad que si no se le pone el segundo rejón, es igual que si un torero a pie, pues se deja el toro que no lo piquen. Entonces al final pues no le puede pegar un muletazo templado, de llevarlo, de engancharlo donde uno quiere, de soltarlo donde uno quiere, porque al final nuestros caballos son nuestra muleta. Entonces los terrenos de los toros
es fundamental que tú enganches al toro con el pecho del caballo y que te lo pases a la cola igual que si fuese tu muleta. Y para eso se necesita el toro picado y por eso se le han puesto 2 rejones, porque con uno, bajo mi punto de vista, pues no se hubiera permitido el poder enganchar a los toros donde uno quiere y soltarlos donde uno quiere. Sería más una faena como antiguamente de correr por delante de los toros. El toro se hubiera movido más, pero no hubiera habido el lucimiento de los caballos que hay a día de hoy. Por eso se busca un caballo con esa calidad, ¿no? Para que el toro también permita que el caballo brille, ¿no? Yo creo que no es defender, más creo que dentro de los inviernos que ha habido y yo creo que hoy tanto Diego como yo y Leia, si llegamos a meter la mano a la primera, pues estábamos hablando de otra corrida completamente diferente, ¿no? No sé si queda alguna pregunta. Lo único es decir que si un toro se emplea, es normal que llegue más cansado al final de la faena que un toro que no se emplee, que va a llegar más fresco que nada. Claro. Bueno, pues agradecer, igual como el público, agradecer también vuestra presencia. Sé que al final el ritmo de la temporada es fuerte, que esto al final también es un esfuerzo. Pues agradecer vuestra presencia y acompañar, porque como también les he mencionado antes, pues al final yo creo que el corazón del toreo también son estas tertulias, dan importancia a la feria y en este caso también pues agradecer al club el esfuerzo que hace, el sitio también en el que yo creo que se ha devuelto el toreo al corazón de Castellón en plenas fiestas, al corazón de la cultura, y creo que también es algo de agradecer y que ustedes y nosotros pues estamos de enhorabuena. A ver si me permiten, y quiero terminar con un ofrecimiento que sé que le tenéis mucho cariño a mi padre, que desde el Club Taurino montáis una excursión a los Espartales y allí os podamos recibir y tengáis un buen fin de semana, que al final eso es lo importante, que también viváis la ganadería desde primera mano. Bueno, en nombre del Club Taurino de Castellón, quiero agradeceros a los 5 la presencia de esta tarde. A Javier, que ha hecho toda una maratón para llegar desde Oliventa hasta aquí. Pensábamos que no llegaba porque ya todos sabemos cómo funciona Renfe. O sea, ha sido, pero vamos, una auténtica maratón. Bueno, a José Luis, Lea, Rui, Diego, muchísimas gracias por haber asistido y por la cercanía, porque no solamente el público quiere veros en la plaza, sino también compartir un ratito con vosotros, aunque comprendemos que cuando termináis de torear solo tenéis ganas de esa ducha, de cenar o de incluso a veces salir, corre que te pillo, que mañana tengo que estar en otro sitio a las 8 de la mañana. Ahora os haremos entregar un pequeño detalle, una insignia del Club Taurino y un ejemplar de nuestra revista Afición de este año. Creo que tú, Diego, ya sales en la de este año, el año que viene ya saldréis vosotros. Y nada, muchísimas gracias por haber venido y que tengáis una excelente y muchísima suerte para esta temporada. Gracias. Gracias.